Perfecto. Llegamos entonces a Mateo capítulo 12. Esta porción la estaremos tratando desde el versículo 1 hasta el versículo 13. El título sugerido para esta lección es Las confrontaciones con el rey. Luego tenemos que el propósito de la lección es que Jesús nos enseña sobre la misericordia. Con los dos casos que encontramos aquí, tanto del versículo 1 hasta el versículo 8, como del versículo 9 hasta el versículo 14, el tema central o el propósito que Jesús quiere transmitir es acerca de la misericordia. En este capítulo 12 podemos decir que encontramos la controversia basada en el día de reposo sobre las cosas que Jesús hace en este día. Y no solamente esto, sino que a partir de las cosas buenas que Jesús hace en día de reposo, encontramos que los fariseos y los principales sacerdotes comienzan su creciente oposición hacia el ministerio de Jesús. Y no solamente esto, sino que lo encontramos a partir de este capítulo, que los fariseos mismos comienzan a hacer alianzas con los herodianos. Los herodianos es un grupo, no era tanto así religioso, pero más sin embargo su influencia política en el concilio para los fariseos era un buen candidato para que ellos fuesen sus aliados. En el capítulo 12 decimos que los incrédulos comienzan a formar una razón para rechazar tanto al mensaje como también a su mensajero, en este caso el Mesías. Los eventos registrados en capítulo 12 no llevan un orden cronológico, porque el evento encontrado del versículo 1 al versículo 8 sucede un día de reposo. Mas, sin embargo, el siguiente evento del 9 al 14 también sucede en un día de reposo. Pero cuando nosotros lo leemos bajo la perspectiva de Mateo, lo presenta como si esos dos eventos fuese el mismo día de reposo. Cuando nosotros leemos Lucas capítulo 6, el versículo 1, nos sugiere que fue otro día de reposo. Bajo esa perspectiva no hay ninguna contradicción. Simplemente lo que encontramos de Mateo es que agrupa los eventos apuntándolo de que la creciente oposición hacia Jesús fue en día de reposo, cosa que los fariseos lo utilizan para tramar un plan o ver la ocasión para acusar a Jesús. Sin embargo, en esos dos eventos registrados en día de reposo encontramos a Jesús haciendo cosas buenas para el pueblo. Vamos entonces entrando al primer, de lleno al estudio, y lo vemos entonces, el primer punto es arrancando grano el día de reposo. En Mateo capítulo 12, del verso 1 al versículo 8, dice de esta manera: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él o los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo que vemos en estos versículos del 1 al 8 es que Jesús, en cierta manera, permite que los apóstoles o sus discípulos arrancaran espigas para comer el día de reposo. Posiblemente podemos inferir que la travesía a la cual Jesús va dentro de los campos era lo permitido en el día de reposo, por lo cual en los viajes emprendidos en día de reposo no debía durar más de lo que comprendía del día de reposo. En primera instancia encontramos a un Jesús que cumpliendo a lo que decía en cuanto a las obligaciones, a las cosas que se debía hacer en este día.
La lectura nos sugiere que sus discípulos tuvieron hambre. Cuando nosotros leemos el texto paralelo de esta narración en Lucas, Lucas es exacto en describir diciendo de que ellos restregándolas con las manos. Lucas 6:1. Para los judíos, esta acción sugiere que un trabajo manual, argumentando que estaban haciendo una molienda y cosecha. Por lo tanto, bajo la perspectiva o el concepto de los líderes judíos, ellos estaban violando el día de reposo. Si consideramos Deuteronomio 23:25, dice de esta manera: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Según lo indicado en Deuteronomio, la acción que hace su discípulo era legal. Únicamente dice, podía arrancar las espigas, mas no utilizar una herramienta. Pero el hecho que esté especificando Lucas, bajo el concepto de los judíos, de los líderes judíos, ellos estaban haciendo un trabajo manual. El sábado, o el séptimo día, en los textos que encontramos en Éxodo capítulo 20, como el número, era muy exacto en cuanto a las cosas que se debía de hacer. En Número capítulo 15 se ve la acción de una persona que estaba recogiendo leña y como no había alguna determinación exacta acerca de las cosas que se debían de hacer, dice que ellos lo tuvieron preso hasta que Dios le reveló qué es lo que debían de hacer. Y según la descripción del Número nos indica de que tal persona debía de morir. Los fariseos le dijeron, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Bajo la perspectiva de Deuteronomio, era legal lo que estaban haciendo, porque estaban arrancando espiga, mas no estaban utilizando ninguna herramienta. Si vemos aquí, los discípulos estaban siendo acusados de violar el mandamiento de no trabajar el sábado, como se menciona en Deuteronomio, en Éxodo, perdón. Pero la violación es en realidad contra la ley y tradiciones orales de los fariseos que se habían desarrollado para explicar lo que se podía o no se podía hacer el sábado. De tal manera de que ellos habían especificado como 39 especificaciones de cosas que no se debían de hacer en día sábado. Lo que vemos entonces es que Jesús choca con las cargas pesadas que los fariseos habían hecho para los judíos, cosas que para ellos les era muy difícil, digámoslo así, poder sobrellevar. En este caso, Jesús presenta dos ejemplos, argumentando entonces que los discípulos eran inocentes. Lo que vemos en estos ejemplos es que Jesús no está contendiendo acerca de una violación a la ley, sino lo que Jesús está percibiendo o quiere tratar con ellos es acerca de una mejor interpretación de ella. Y el primer ejemplo que nosotros podemos considerar es el de David. En Mateo capítulo 12, verso 3 y versículo 4 dice de esta manera: pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Si consideramos el texto de primera de Samuel, capítulo 21, verso 1 al versículo 7, encontramos la narrativa acerca del ejemplo en la cual Jesús trae a colación. Primera Samuel 21, verso 1 al 7 dice, y vino David a Nob al sacerdote de Ahimelech. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a quien te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los siervos un cierto lugar. Verso 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero le daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo,
En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de aquellos fueron quitados. La narración entonces de Samuel, capítulo 21, del 1 al 7, en primera instancia dice que el sacerdote se sorprendió el hecho de que David entrara a un lugar al cual no debía entrar nadie. Por eso hace la pregunta, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y luego dice que está en ese lugar, en la conversación con el sacerdote, David le pregunta si tiene algo que comer, ya sea diciendo pan sagrado o lo que tenga. Si vemos en Levítico 24:9, dice que los sacerdotes debían de quitar los panes de la propiciación el día sábado. Iban a quitar el anterior e iban a colocar panes nuevos. Pero en esa indicación de Levítico se nos indica que únicamente los sacerdotes podían comer de ese pan. Sin embargo, encontramos a David pidiendo algo que tuviera allí a la mano. Podemos decir que este incidente era bien conocido por los fariseos, de tal manera de que para ellos, para hablar acerca de David, consideraban entonces que era un hombre justo, que era un profeta y algo en el cual el pueblo tenía un alta estima acerca de David. Pero el caso en el cual Jesús lo trae a colación es que para los fariseos y para los judíos, este caso en particular, ellos lo justificaron. Ellos, David y la gente que con ellos estaban, no tuvieron culpa. Ahora Jesús lo menciona diciéndole, es un caso similar. Para evitar el cansancio y el hambre, Jesús le dice en pocas palabras a los fariseos diciéndole, lo que los discípulos hicieron fue lo mismo que David hizo. Y en otras palabras, lo que vemos en el caso de Jesús es que está manteniendo el espíritu de la ley. Luego, el siguiente ejemplo que presenta Jesús es acerca de los sacerdotes, quienes literalmente Jesús dice que en el día de reposo ellos profanan ese día. Si vemos en Mateo capítulo 12, verso 3 y verso 4, dice de esta manera. Perdón, verso 5 y al versículo 8. Verso 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Mencionado en el versículo 5. Ahora, lo que vemos entonces de Jesús está presentando un ejemplo que es precedente al del rey David. Los sacerdotes en el día sábado, ellos trabajan en la preparación de los panes, de la propiciación, ellos hacen la ofrenda de los sacrificios, incluido lo que tiene que ver el arreglo del altar, la muerte del animal, la preparación, la quema del sacrificio, todo era realizado por los sacerdotes. Y vemos entonces de que debía de hacerse cada día sábado, lo mencionado en Levítico capítulo 24, si lo leemos para tener una idea acerca del trabajo que hacían. Levítico 24, versos 5 al 9 dice, y tomará flor de harina y cocerá de ellas tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume. Ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y serás de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo.
El texto que leemos en Levítico hace referencia de las obras que hacían los sacerdotes en cuanto a la preparación del pan. Cómo debía de hacerlo, cómo debían de arreglarlo en la mesa de la propiciación. Y no solamente esto, retiraban el pan viejo y ponían uno nuevo. Pero además, toda esa preparación, dice el versículo, lo hacían en día sábado. Número 28, versos 9 y 10. Dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Nuevamente, Números nos indica las cosas que debían de hacer los sacerdotes. Ahora, lo que vemos de Jesús es una interpretación justa del pasaje en cuanto a los sacerdotes. Jesús dice de manera literal, profanan el día de reposo y son sin culpa. Y la pregunta es, ¿cómo podrían hacer esto y ser sin culpa? Porque en Éxodo capítulo 20, el versículo 10 dice el Señor que no debían de hacer ningún trabajo alguno. De igual manera, Jesús dice, ¿por qué no podían sus discípulos comer el grano en el día de sábado para satisfacer su hambre sin ser culpable? Ellos entonces, los judíos o los líderes que estaban acusando a Jesús en cuanto a sus discípulos, diciendo, ¿por qué hacen cosas que no es lícito hacer en día de reposo? Ellos entonces no pudieron responder. Lo que vemos entonces de Jesús es que no pudo, el caso de los fariseos es que no pudieron contestar acerca de lo que Jesús mencionaba acerca de estos dos ejemplos. Si leemos Mateo capítulo 12, el versículo 6. Dice de esta manera, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora Jesús está diciéndole en pocas palabras que Jesús está condenando a los fariseos por condenar a los inocentes. Los fariseos no sabían lo que significa o lo que se menciona en Oseas 6:6, en el cual Jesús de manera literal lo menciona diciéndole de que misericordia quiero y no sacrificio. Con lo mencionado en Mateo 12:8 dice así, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En el versículo 6 lo que nosotros miramos es cómo podría haber uno mayor que el templo, y es lo que Jesús en esa ocasión estaba planteando para los líderes judíos, que ellos debían de considerar que lo que estaba pasando ahí o la situación que estaba presentándose ahí es acerca de que Jesús era mayor. Luego en Mateo 12:8 Jesús indica que Jesús indica que había uno mayor en el templo. Luego esta expresión indica la igualdad con Dios. Y vemos entonces que los dos ejemplos mencionados en el versículo 3, el versículo 5, presenta un ejemplo acerca del rey David. Y luego presenta el siguiente ejemplo acerca de la labor que hacían los sacerdotes. Y es interesante, ¿verdad?, que muestre estos dos ejemplos del rey y del sacerdote, porque Jesús mismo es nuestro rey y es nuestro sumo sacerdote. Por último, afirmar que el Señor es día de reposo, es decir, Jesucristo, por ser autor del mandamiento, es capaz de interpretar correctamente su diseño y el propósito de él, determinando así si hay o no violación. En la segunda parte que vemos a la sanación en día de sábado, lo vemos en capítulo 12,
verso 9 al versículo 14. Dice de esta manera: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar el día de reposo? Él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa una mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En esta ocasión, Jesús sanó al hombre que tenía seca su mano derecha. Aunque si vemos en Mateo, no menciona cuál de las dos manos tenía seca. Cuando recurrimos a los pasajes paralelos, Lucas nos menciona que era referencia en cuanto a su mano derecha, la cual estaba seca. Lo otro que también Mateo no nos registra o no nos indica nada es en cuanto al lugar donde sucedió esto. Y sabemos entonces por los textos paralelos que sucedió en Galilea, perdón, sucedió en la sinagoga y posiblemente en Galilea. Otro dato interesante aquí, bueno, lo que decíamos en la introducción, Mateo registra como si estos dos eventos fuesen el mismo día. Sin embargo, Lucas lo revela como si fuese otro día de reposo. Valga la redundancia, que no es que hubiese alguna contradicción, únicamente que Mateo no lleva el registro cronológico de todos los eventos de Jesús, sino que arregla todos los eventos para que fuese de manera congruente. Y la congruencia que quiere mencionar Mateo aquí es que ambas cosas que Jesús hace en cuanto a lo bueno, los fariseos tratan de buscar a Jesús para acusarle o tener algo con que tramar o presentar alguna acusación. Decimos entonces que el contraste entre la actitud y la obra de Jesús en sábado y la de los fariseos es sorprendente. Mientras Jesús enseña acerca de la misericordia, como el caso anterior, y ahora con esta porción de los versículos en cuanto a hacer bien en día de reposo. Vemos entonces a los fariseos buscando a Jesús de cómo acusar, condenar y hacer planes malvados en el día de reposo. Es decir, que la intención o el espíritu del día de reposo, Jesús dice, debe ser mostrar misericordia y hacer bien. En el caso de los fariseos es totalmente lo contrario. Buscar qué hace Jesús en día de reposo que ellos consideran que no debería de hacer para tratar de acusarle. Es decir, su corazón estaba totalmente torcido porque no estaban viendo el espíritu de la ley que Jesús quiere, que es misericordia y hacer bien. Ahora, con la pregunta que ellos hacen, obviamente podemos percibir que la actitud de la mente de los acusadores era peculiar y no extraño. Y ellos realmente, cuando le hacen la pregunta, ¿es lícito sanar en día de reposo? Es obvio, ¿verdad?, que ellos no dudaron por ningún motivo que Jesús trabajaría un milagro. Obviamente lo esperaban y estaban plenamente seguros que Jesús iba a hacer este milagro. Pero la intención que ellos tenían era distinguir entonces que sus milagros que iba a hacer en día de reposo era contrario a la ley de Dios, pero bajo su concepto, bajo su perspectiva, considerando que ello iba a ser contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, ellos tenían un corazón malo, sacaban de tesoro de su corazón, lo cual era malo, pero con la intención entonces de buscar a Jesús, cómo acusarle y cómo decir que Jesús estaba profanando el día de reposo. Ellos hacen entonces la pregunta: ¿es lícito sanar el día de reposo? Luego, en base a su mala suposición,
ignora la autoridad divina. Si nosotros revisamos lo que Marcos registra, Marcos dice que mirándolos alrededor con enojo, entristecido por las durezas de sus corazones. Lo que vemos aquí es el enojo santo de Jesús procedió de su amor por el pobre hombre y que fue provocado por la dureza de los judíos que realmente no sentían ninguna compasión por los afligidos. Jesús le contestó lo que ellos mismos hacían si se encontraran en un caso similar. ¿Qué es lo que dice en Mateo 12:12? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en días de reposo. Con esta actitud, Jesús demostró entonces que el hombre es de mayor valor que una oveja. Jesús no apela a la ley de Moisés, y lo que Jesús hace es una práctica común. ¿Y cuál era la práctica común? Que si había alguna situación, había un animal que había caído en un pozo, o había la necesidad de ir y recurrir o cuidar a una oveja o a un animal, ellos lo hacían y era la práctica común. Y estaba, podríamos decir, dentro de las excepciones que la ley permitía. En este caso, Jesús estaba apelando a algo común que la gente hacía. Ahora, si vemos, Jesús sanó a un hombre por el poder divino, por el poder que lo hizo la ley. Los fariseos entonces tuvieron un consejo para destruirle por algo bien que estaba haciendo. En el caso de Mateo, en el caso de Marcos, menciona o sugiere que este hombre, el de la mano seca, era muy conocido. Y además sugiere, ¿verdad?, que Jesús lo lleva al centro, a la vista de todo, para obrar un milagro. Y este milagro que se ve aquí es la restauración completa de su mano derecha en iguales condiciones a la de su mano izquierda. En otras palabras, obró un milagro que era evidente, que era conocido por toda la gente en ese momento y sobre todo, ¿verdad?, un milagro que fue divino, obrando con el poder de Dios. Algo interesante también de esto, antes que se me olvide, el versículo 13 dice, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y dice, fue restaurada sana como la otra. Ahora, de esa manera, en el versículo 14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Luego, lo que iba a mencionar, que antes que se me olvide, en la ley de Moisés permitía atender a una persona que tuviese una enfermedad crónica. Si vemos en el caso de este hombre que tenía la mano seca, entraba dentro de las excepciones o entraba dentro de las estipulaciones de ser una enfermedad crónica, porque había pasado mucho tiempo con esta mano enferma. No era algo de una emergencia, sino que era una enfermedad crónica. Y la parte importante que Jesús quiere rescatarle y hacerle recordar es que Jesús estaba haciendo algo bien el día de reposo. Y no solamente esto, sino que lo que he mencionado aquí es que es lícito hacer bien en día de reposo. Lo que vemos entonces de los fariseos es que así justificaron los fariseos del pecado de negar al Hijo del Hombre y sus consejos divinos. En esta ocasión, el versículo 14, cuando tuvieron consejo y fueron, pues obviamente fueron a hacer alianzas con los herodianos. Lo mencionado en Mateo 22:16 dice de esta manera, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no que te cuida de nadie, porque no mira las apariencias de los hombres. En cuanto a lo religioso, podemos decir que los fariseos eran muy estrictos.
Los herodianos no eran muy religiosos como lo eran los fariseos, pero únicamente tenían un poder político que los fariseos no tenían. Es por eso que la alianza que los fariseos quieren hacer es para aprovecharse de ese poder político que para ellos entonces le era muy necesario para las cosas que querían tramar. A manera de conclusión, el hecho de sanar en día de reposo una enfermedad crónica, porque ya tenía mucho tiempo, y este mismo acto que Jesús realiza ante la vista de todos, de manera evidente, porque lo lleva al centro del lugar en el cual todos lo pueden ver, le valió para él poder decir que él era el Señor del día de reposo. Y en estos dos casos que Jesús nos muestra en esta ocasión, Jesús nos enseña a tener misericordia. En el caso que sus discípulos arrancan espigas para comer, la intención de Jesús era que, como se menciona en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Ese era el espíritu de la ley y ese era lo que Jesús esperaba que los fariseos pudiesen comprender en cuanto a lo que Dios esperaba, misericordia. Y luego, en cuanto al siguiente caso que encontramos, la sanación del hombre que tenía su mano seca, la intención de Jesús era mostrarle que era correcto y bueno hacer bien en el día de reposo. Cosas que los fariseos ocuparon para tratar de acusar a Jesús, para tratar de llevarle ante el juzgado, digamos así, o el concilio. Porque las cosas buenas que estaba haciendo Jesús, para ellos era algo malo que no debían de ser y que de igual manera, pues esos, digámosle así, le valió para que pudiesen hacer una alianza política con los herodianos. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar a ustedes. Que el Señor entonces les bendiga.